A partir de la aparición de Rick con la camiseta de Talleres, vamos con otros jugadores del fútbol argentino nacidos en el país 5 veces campeón del mundo. Cuando nos enteramos de la incorporación de Rick, jugador brasileño, para Talleres, fue una sorpresa para la gente que mira fútbol en Argentina, porque no es tan normal ver jugadores brasileños en nuestra liga. De hecho, hoy en día solo hay dos, uno es Rick y el otro es Giorgio Constantini, que es jugador de las inferiores de River. Y eso nos llevó a preguntarnos por qué hay tan pocos jugadores brasileños históricamente en nuestro torneo. No hay muchos jugadores que hayan resaltado en el fútbol argentino, ni que hayan sumado muchos minutos, ni partidos, ni goles. Por lo tanto, hoy vamos a plantear esta pregunta, al final del video le vamos a responder y en el medio vamos a estar repasando algunos de los más destacados jugadores. Y vamos a arrancar con estos antecedentes, con el que probablemente sea el más recordado o el más exitoso, si se quiere, que es Pedro Yarley, delantero de Boca en el ciclo de Bianchi, que es también muy recordado porque se coronó campeón tanto del campeonato intercontinental que el Ceneice le ganó al Milan por penales, como del torneo de apertura ese mismo año, en el 2003. Jugó solo 39 partidos en el Ceneice en el lapso de un año, no duró más de un año. Yarley también fue el último brasileño en este tiempo en vestir la camiseta de Boca, y un poco tenía que ver también con la política de fichajes, de incorporaciones de la presidencia de Mauricio Macri, que en muchos momentos era también un golpe de efecto o intentar un golpe de efecto con jugadores como por ejemplo Takahara, que se buscaba ampliar la marca Boca en el mercado asiático, o con Chamí en el mercado africano. Yo creo que también tuvo un poco que ver con eso la incorporación de Yarley en el 2003. El siguiente en la lista es Thiago Rodríguez da Silva, o mejor conocido como el Mosquito da Silva, un jugador con una carrera extensísima, dicho sea de paso, similar a Yarley, que no lo habíamos dicho. Los jugadores brasileños en general se destacan mucho por ir vagando en distintos clubes en los que no suman tantos minutos. Uno de estos es el Mosquito da Silva, como bien decimos, que en 2017 llegó de Boa Vista a Arsenal. En el Arce disputó solamente 7 partidos, en los que hizo un gol, un golazo contra Argentinos Juniors, bastante recordado por los hinchas del Arce. Es un jugador, como muchos de los que vamos a nombrar, que jugó muchos partidos en las selecciones juveniles. Era tal vez en su juventud un futbolista que prometía, pero que después terminó sin jugar nunca en la selección brasilera y que tuvo este fugaz paso por el fútbol argentino. Vamos con el tercer caso de futbolistas del país vecino que vistieron camisetas del fútbol argentino. Y en este caso es un poco más exitoso, o bastante más exitoso que el Mosquito, porque vamos a hablar de Paulo Silas, el enganche o media punta, si se quiere, de San Lorenzo, cuando el Ciclón obtuvo el campeonato del 95 de la mano del Bambino Veira, aquel campeonato que San Lorenzo ganó después de 21 años, largos 21 años sin obtener títulos a nivel local, y se lo disputó hasta la última fecha al Gimnasia de Timoteo Gribol. Recordamos que Gimnasia recibía a Independiente, le bastaba que San Lorenzo tan solo perdiera. San Lorenzo tenía que visitar a Central en Arroyito y finalmente ganó el Ciclón, y la derrota de Gimnasia en el Bosque le terminaron dando el título a los dirigidos por el Bambino. Paulo Silas es uno de los pocos ejemplos de jugadores brasileños exitosos, por lo menos en el último tiempo, porque es un jugador que estuvo en el fútbol argentino en los últimos 30 años, tal vez en la historia moderna, si se quiere, del fútbol argentino. Sumó 95 partidos jugados y 24 goles en un lapso de 3 años. El siguiente en la lista es otro jugador al que le fue mejor que los que veníamos nombrando, que es Joao Cardoso, un jugador de los años 60 que se destacó mucho en su país en Gremio y que en Argentina jugó en 3 equipos. Jugó en Newell's de Rosario y luego jugó en Independiente y en Racing. Lo curioso del caso de Cardoso es que pasó directamente de Independiente a Racing, algo muy poco usual en la historia de nuestro fútbol. Y en Racing es mucho más recordado que en Independiente porque fue parte del equipo campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental contra Celtic de Glasgow. Sí, fue crucial en aquel equipo de José, como se lo llamaba, abriendo el marcador en la final ante Nacional de Uruguay para la obtención de la Copa Libertadores, así como disputó en aquella serie contra el Celtic
tanto el partido de vuelta como el desempate, recordando que en aquel momento se jugaba un tercer partido si es que ambos equipos ganaban un partido. Cardoso es un ejemplo de jugadores brasileros en esa época que era más común de ver en el fútbol argentino. Yo creo que porque antes los jugadores sudamericanos no iban tanto a Europa, el fútbol no estaba tan globalizado como ahora, entonces los jugadores sudamericanos se quedaban en sus países y a lo sumo emigraban a países vecinos. Por eso veíamos más jugadores brasileros en nuestro fútbol, como también puede ser un ejemplo de Paulo Valentín para Boca y de Lem para River, que son dos de los jugadores brasileños más importantes de ambos equipos. Y para finalizar vamos con un caso más contemporáneo, que es el de Lenny Lobato, jugando para Vélez. El futbolista nació en Bucios en 2001 y todavía no ha tenido participaciones internacionales, por lo que podría ser seleccionado tanto para Brasil como para la selección argentina. Lobato sumó muchos partidos en Vélez, teniendo que ver con la crisis que lleva institucional Vélez. Muchos juveniles tuvieron que jugar muchos partidos en los últimos años. El caso de Lenny Lobato es uno, que lleva 47 partidos y 3 goles y 2 asistencias. Gran cantidad de partidos para un jugador joven. Y en Sport Recife también juega mucho, tiene 36 partidos con 6 goles, que es donde se encuentra a préstamo y está jugando hoy en día. Bueno, completando un poco la conclusión que también daba Mateo más o menos a la mitad de este video, muchos jugadores ya no utilizan el fútbol argentino como vidriera siendo brasileños, ya que es una gran vidriera el fútbol brasileño en sí. Si bien hay participación de futbolistas brasileños en nuestro torneo local, tiene más que ver con futbolistas muy jóvenes que vienen también a probar un poco de suerte aquí, o equipos que tienen negocio con este tipo de mercados, porque vemos también en Talleres que hasta el 2022 estuvo también Guilherme Paredes, que había llegado del 2020 en enero de ese año y concluyó un contrato de casi 2 años. Además, por otro lado, tenemos que nuestro fútbol es muy distinto al fútbol brasileño y los jugadores pueden llegar a tener problemas para adaptarse, tanto en lo físico como también en el clima, que es muy distinto al brasileño. También por eso queremos que no deciden tanto venir a nuestro país y quedarse en el suyo, en el que tal vez tengan más opciones para después terminar yéndose a Europa. Y eso ha sido todo por este video. Recuerden dejarnos en comentarios, que es lo que a nosotros más nos ayuda, otros casos de brasileños que hayan pasado por nuestro torneo local. Hay otros casos por los que pueden dejarnos ahí abajo en la cajita de comentarios los que ustedes más recuerden. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Fútbol Urgente, tanto en Instagram como en TikTok. Estamos subiendo ahí por lo general desafíos, juegos o también avances de nuestros siguientes videos. Es lo que a nosotros más nos ayuda, además de las interacciones. Nos vemos en el próximo video. Chao. Germán García.